Usted sabe que a mí me preocupa siempre hablar de los jubilados. Y en este caso me parece que también voy a tener que hablar de los jubilados, porque dentro de este presupuesto 2019 hay también una cierta, cambios o modificaciones que pueden entrar dentro de lo que uno dice, otra vez se agarraron con los jubilados y los pensionados. ¿Por qué? Porque, según lo que dicen algunos que tienen alguna relación con el Fondo Monetario Internacional, dicen que el fondo le adelantó estos 7.100 millones de dólares con el compromiso que le hizo el gobierno de decir, nosotros vamos a modificar el régimen previsional. Y cuando uno dice eso, que va a modificar el régimen previsional, por ahí se pone a pensar, ¿no es cierto?, si realmente se vienen las reformas que uno decía hace un tiempo atrás, ¿vio? Cuando uno analizaba el tema y decía, me parece que van a venir las reformas. Y las reformas incluían, el achicamiento de lo que es el ingreso de los jubilados, el alargue de lo que era un poco la jubilación. Se acuerda que se hablaba los hombres a los 70, las mujeres a los 65, otros planteaban que los dos tenían que ser a los 65 y nada más, es decir, alargar el periodo de jubilación de la mujer. Y todo esto que venía hablándose hace un tiempo atrás, parece que hoy se le dio el compromiso al Fondo Monetario Internacional para que el Fondo Monetario le adelante la plata. Y el otro problema que encierra el Fondo Monetario Internacional con respecto a este préstamo es que prácticamente el Estado va a percibir estos montos en el gobierno de Macri, es decir, del 100% de este préstamo, el 80% lo va a percibir el gobierno de Mauricio Macri en el 2019. ¿Qué quiere decir con esto? Hay que unir cosas, ¿no es cierto? Las cosas que se unen son las siguientes. Si usted necesita cumplimentar algunas cosas para obtener la plata, y la plata la tiene que obtener durante el 2019, las acciones que se van a realizar y las cosas que se prometieron, como en el caso de esto de los jubilados, va a tener que ser en el 2019. Es decir, que la modificación se viene en el 2019. Ahora yo hoy tengo que decirle a la gente que está por jubilarse, o que se podría haber jubilado y no se jubiló, y uno tiene que aconsejarle, entonces le preguntan, ¿me jubilo o no me jubilo? Y no sé, porque hoy todavía se puede jubilar la mujer a los 60 años y el hombre a los 65. Pero si después usted piensa ganar un monto determinado y luego cuando va al hecho en sí el año que viene, que ya está jubilada, le bajan el sueldo, me va a decir, usted rico me aconsejó mal. Tendría que haber seguido laburando por lo menos 5 años más. Que de última, entre paritaria y protesta y no protesta, y paro y no paro, y movilización y no movilización, a lo mejor no se me iba a deteriorar tanto el poder adquisitivo y el bolsillo. Entonces uno no sabe qué hacer. Está en una situación bastante complicada cuando analiza esto. Pero yo tengo unas plaquitas que quisiera que Sebastián me la ponga para corroborar esto. Por ejemplo, las recomendaciones del Fondo para el Sistema Provisional dicen que el cambio de fórmula de actualización, es decir, se viene el cambio de la fórmula, es decir, no le van a pagar más alguna fórmula que pueda ser perjudicial y que usted gane más plata para el gobierno. La aumenta de la edad de jubilación y se vuelve a la capitalización individual, es decir, volverían las FJP. Se habla, de una cosa mixta, es decir, usted sigue jubilado por el Estado con 2,50 pesos, pero si usted quiere tener una mayor capitalización, como le dijeron la otra vez, qué sé yo, tiene que ir a una privada y pagar aparte. Entonces usted pagaría en un lado y a lo mejor pagaría en el otro, o directamente se iría a la FJP y pagaría en la FJP. La FJP fue, un negocio que se hizo hace un tiempo atrás y que en la Argentina se dio cuenta que era un negocio y fracasó.
pero sigue siendo un negocio para los que más hoy están ganando en materias económicas, que son los bancos. Porque se acuerda que muchos bancos, es decir, por ejemplo, bancos tenían Orígenes, que era de un banco, el otro, es decir, se dividieron la torta, se le dio a los bancos. Yo digo, ¿se le dará a los bancos porque los bancos tienen los LELIC y los bancos son los que están presionando? ¿O también algunos de los que están en el gobierno eran partícipes de esos FJP y ganaban mucha plata y ahora, bueno, después que se nacionalizó se lo sacaron? La verdad que no sé, pero esto es lo que recomienda siempre el Fondo Monetario Internacional en todos los casos y en todos los países, no solamente en la Argentina, sino que es una receta que la practican en todos los países. Con una diferencia que al país que se le dio más plata de préstamo, ahora estos 57.100 millones de dólares, es a la Argentina. Claro, no se le puede dar a otro país que no tiene prácticamente nada. Nosotros tenemos vaca muerta, tenemos agua, tenemos un montón de cosas que hoy el mundo necesita. Entonces somos un país que de alguna manera el Fondo Monetario se va a agarrar a lo mejor con fondos buitres o con quien sea para poder recuperar la que está poniendo. Y después vemos una serie de cosas que uno analiza que prácticamente son complicadas, porque el año próximo continuaremos trabajando, dijo el ministro Duhovne, con el Fondo Monetario Internacional y el Congreso para identificar reformas duraderas y de alta calidad, en lo que incluye mejoras en procesos presupuestarios y de recaudación impositiva. Y ahí viene lo que va a hacer: revisión en las distorsiones de los subsidios y empezar a examinar una necesidad de hacer una reforma jubilatoria. Yo me acuerdo que escuchaba en algunos casos muchos de los que hablan, de los abogados que son y tratan el tema jubilatorio, hablar de esta reforma jubilatoria. Uno pensaba que no era así. Bueno, ya está firmemente el tema es. Esta reforma jubilatoria donde va a venir con esa receta que yo le dije antes, es decir, la receta de bajar las pensiones, la receta de bajar las jubilaciones, la receta de aumentar la edad jubilatoria y la receta de ver cómo puede hacer para que se vayan a una privada, a una AFJP. Los funcionarios y el equipo pactaron una misión de asistencia técnica del fondo, es decir, que va a venir el fondo, se va a instalar aquí en la República Argentina para junio del 2019, es decir, fíjese que ya junio del 2019 ya tienen un compromiso, el ministro Duhovne, el Gobierno Nacional, con el fondo para que reunir las informaciones necesarias y asesore a las autoridades para el correcto registro de las operaciones nacionalizadas. Es decir, lo que se nacionalizó fue la jubilación. Entonces van a venir a estudiar esa jubilación. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Por qué le dan esa tablita? ¿Por qué le dan ese aumento? Todo eso va a generar, por supuesto, esa incertidumbre que va a tener el jubilado. Que ojo, el jubilado es uno de los que más prácticamente apoyó a este gobierno. Y seguimos el otro párrafo que es importante, que dice: las recomendaciones en la misión llevan a cambios en la medición del balance del presupuesto. Se discutirá políticas adicionales, ahí está, para conseguir las metas fiscales acorde dentro del programa de apoyo del Fondo Monetario Internacional. Por el momento, la evaluación de los activos de los fondos previsionales adquiridos en el 2008 se dividirá en un tiempo como ingreso para contrapesar parcialmente futuros gastos jubilatorios.
Es decir, vamos a ver si lo podemos desarmar a eso. Es decir, van a venir y van a ver del 2018 cuánta plata recuperó el fondo. Esa recuperación de fondo es lo que se llama el fondo de sustentabilidad que tiene el Estado. Es decir, a ver, cuando se recuperó la plata de la FJP, de esa manera, el gobierno hizo lo siguiente, mire, para que usted se ubique. Dijo, esta plata queda acá. Se va a utilizar de la única forma en que haya un desfasaje. En el 2009, cuando hubo un desfasaje, se tomó algo de plata ahí para seguir cumpliendo con los 2 aumentos que tenían los jubilados y con la tablita que hacía para que no perdieran, que siempre ganaban un poquito de la inflación, para ir acomodándolos con el transcurso del tiempo. Bueno, ese fondo está ahí que no se toca. Bueno, ¿qué quieren con ese fondo? Que ese fondo, que es autónomo, digan, mire, este fondo no sirve porque no va a sustentabilizar la pensión o la jubilación del jubilado. Entonces vamos a hacer una cosa. Como es un ente autónomo que se maneja solo y que todo lo que entra queda ahí y solo se podía utilizar en ese caso, cuando era prácticamente para los jubilados, que era un fondo que tenía guardado el ANSES aparte y que se iba capitalizando porque en algunos casos eran acciones de empresas como Clarín y como otras empresas que el Estado estaba insertado dentro de estas empresas, y se va a llevar todo directamente al Tesoro Nacional. Es decir, se va a llevar todo al Ministerio de Economía, se va a llevar todo al Ministerio de Hacienda, como quieran llamarlo, que es el ministro Dujón. Y ahí se puede utilizar para cualquier cosa. Es decir, que ya no va a tener el jubilado esa, yo le digo siempre, esa situación, ¿no es cierto?, que uno analiza de decir, esa plata es nuestra, que es la nuestra también, porque es la que nosotros estamos aportando para el día de mañana poder jubilarnos. Es decir, es lo que uno está aportando. Bueno, eso, olvídese, va a ir supuestamente al Ministerio de Hacienda y se va a poder utilizar para cualquier cosa. Es decir, que usted ya no va a tener ese respaldo. Si llega a pasar eso, esa plata se puede utilizar para pagar, por ejemplo, la deuda externa, digo yo. Es decir, si tiene que salir a pagar la deuda externa, la va a pagar con esa plata. Entonces, eso es lo que yo veo que me parece que se está transformando y es muy grave para los jubilados y para nosotros los que nos vamos a jubilar, porque a ver, estamos ahí nomás a un pasito algunos, Por eso es muy complicada la situación, porque ya hoy en día, si usted tiene que analizar el tema de jubilados, una persona que aportó toda la vida como autónomo, hoy tiene una mínima de 9.000 pesos. Entonces yo no sé qué puede hacer alguien cuando se habla de que para no ser un pobre, usted tiene que ganar 18.000 pesos. Entonces, ¿cómo hace un jubilado que gana 9, la mitad, para poder subsistir? Ya está mal todo eso. Así que se imagina, si no cuentan con esa plata que se pueda a lo mejor reacomodar un poquito el tema del jubilado, en la situación que se va a encontrar el jubilado que va a entrar recién el año que viene, o el otro año, o el otro año. Realmente es muy crítico. Yo creo que por ahí me parece y quiero entender que pasa la situación donde algunos senadores medio que se dieron vuelta, se están alejando un poco de Pichetto, que está muy jugado con el gobierno y muy jugado a cumplirle los mandatos que pide el gobierno nacional, y están como diciendo, y probar este presupuesto es medio complicado. Más vale, vemos de no aprobarlo. Esa es la realidad que uno analiza, por lo menos en todo esto que está pasando. Y cuando se caiga esto, ¿no es cierto?, y ya el Fondo de Sustentabilidad no esté bien, no tengan porque hayan pagado otras cosas,
y la recaudación no sea la necesaria, ahí nos vamos directamente a la jubilación privada de la FJP. Y ahí volvemos a hacer el mismo desastre que hicimos un tiempo atrás. Si a mí me dicen que la Argentina es cíclica, la verdad, tengo que decir que sí.